Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh, oh. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que están presentes y también a los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y recordamos los redimidos que hoy es 25 de mayo del 2025, año de nuestra prosperidad. Amén. Así es que vamos a iniciar el día de hoy con la continuación del tema que dejamos pendiente el domingo pasado. Y estábamos viendo este tema maravilloso que se llama llamados a ser libres. Amén. Y vamos a entender un poquito a este tema, de qué nos habla el tema. Acuérdate que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de esas dos leyes que existen en la Biblia, que nos habla la Escritura, que una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la cual ya estamos en Cristo tú y yo. Pero hay otra ley en la que nosotros estábamos antes confinados a esa ley del pecado y de la muerte. El mundo entero, mi hermano, está confinado a esa ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios que hemos salido de ahí, hemos nacido de nuevo tú y yo. Dios nos ha introducido a una nueva ley en la cual nosotros tenemos que estar ejercitándonos en esa ley, porque como te mencionaba, un ejemplo de un compañero que lo mandaron allá de viaje al otro lado del mundo y dio una vuelta, como aquí sí se permite, dio una vuelta a la derecha, creo, luego, y aquí se permite, pero luego lo multaron, porque ahí estaba estrictamente prohibido hacer eso. Y él decía, pues en mi país sí, pero no estás en tu país. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que movernos conforme a la ley de Dios. Somos embajadores aquí, amén. Pero traemos esa ley porque pertenecemos al reino de Dios. Ya no pertenecemos a este mundo, aunque estemos aquí ahorita, pero no pertenecemos a este planeta Tierra, mi hermano, por lo cual las leyes que están rigiendo al planeta Tierra no nos deben de regir a ti y a mí. Una de las leyes de este planeta Tierra es que ellos pecan y morirán. Y nosotros estamos con la ley del cielo, que es con la gracia somos inmortales. Esa es una de tantos beneficios que tenemos con la ley del cielo. Así es que vamos a iniciar con una oración para pedir espíritu de sabiduría y de revelación a nuestro Padre. Amén. Padre, te damos gracias, entramos con acción de gracias ante tu presencia, Padre, y te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Alumbra nuestros ojos del entendimiento y limpia nuestros oídos para poder oír y ver claramente tu bendita instrucción, para conocer tu preciosa palabra, Señor, para poder ver así como todo lo que ojo no vio, ni oído oyó, Señor, podamos ver y oír, Señor, lo que tú tienes preparado para aquellos que te amamos, porque sabemos que hay cosas que no han subido al corazón del hombre, Señor, y que son cosas exclusivas que tú tienes preparadas para aquellos que te amamos. Aquí estamos, ese remanente que te amamos, Señor, y te pedimos que esas cosas maravillosas suban a nuestra mente y a nuestro corazón. Recibimos espíritu de sabiduría y en el nombre de Jesús declaramos alumbrados nuestros ojos y nos declaramos excelente terreno en donde va a caer la preciosa semilla
para que nos va a dar fruto para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a iniciar este tema. Te voy a dar un recordatorio rápido de lo que vimos. Estuvimos viendo cómo en la ley de Moisés Dios contuvo ahí todo lo que la ley del conocimiento del bien y del mal les estaba dando a Adán y a Eva y a todos los descendientes de Adán y Eva. Amén. Y estábamos ahí incluidos tú y yo. Y esa ley del conocimiento del bien y del mal, la Biblia nos explica que es de la serpiente, mi hermano. Es de esa serpiente. Y ahí puso Dios, ok, vamos a contener ahí su ley, a ver en qué consiste la ley. Y vimos ahí la ley de Moisés, cómo se resumía la ley de Moisés y decía que a los que adulteraban, por ejemplo, ¿qué les pasaba? Los apedreaban. Si hubiese sido esa ley de Dios, mi hermano, Jesús mismo agarra la piedra y también la apedrea. Pero era una ley que fue puesta ahí por la serpiente. Estaba regido el mundo entero por ese sistema diabólico, del que la hace, la paga, donde no hay misericordia. ¿Tú crees que si alguien, mi hermano, se arrepentía en ese momento, el diablo iba a decir, ya no lo apedreen, ya se arrepintió, queda libre? No, mi hermano, al diablo le importaba poco si la gente se arrepentía o no, porque dice la Escritura que él no tiene misericordia de nadie. Vámonos a Isaías 49, del 22 al 26. Llamados a ser libres, parte número 2. Amén. Dice Isaías 49, 22. Así dice el Señor Dios: he aquí, levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte o bandera. Dice, traerán a tus hijos en brazos y tus hijas a hombros serán llevadas. 23. Wow. Porque Dios ha levantado, ¿qué? Su estandarte. Y su estandarte es la bandera, es Cristo en el asta, es la serpiente en el asta, muerte espiritual de Jesús. Dice, reyes serán tus ayos o tus guías, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en ti. Amén. Acuérdate, está hablando la investidura, pero el apóstol nos lo presta a nosotros, estos versículos. Dice el 24. Será quitado el botín al valiente. Wow. Por eso estamos siendo enriquecidos en todas las formas, mi hermano, porque se le ha quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano. El tirano, según la Biblia, es el diablo. Y dice ahí, será rescatado el cautivo, dice ahí, de un tirano. Dios nos ha rescatado. Hemos dejado de ser cautivos, mi hermano, porque Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a ser libres. Vámonos a otro pasaje y nos vamos a Juan capítulo 8, versículo del 4 al 11. Juan 8, del 4 al 11. Mira, ¿qué dice la ley de Moisés? Qué impresionante. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Siguiente. Y en la ley nos mandó Dios, dice ahí, no, ¿nos mandó quién? Moisés, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué impresionante. Estábamos regidos por esa ley porque Cristo no había bajado al corazón de la tierra.
nos regía esa ley del pecado y de la muerte. La gente estaba en pecado y esa ley en la cual se introdujo a Adán y Eva, el conocimiento del bien y del mal, eso lleva a morir. Por eso dijo nuestro Dios que en ese momento en que comían de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué iba a pasar? Muriendo morirían. ¿Por qué? Porque se iban a meter en un sistema o en una ley impuesta por el mismo diablo o la misma serpiente, y eso incluía pecado, castigo. No había un rescate de parte del diablo para nosotros. Era alguien la hizo, alguien la paga. Y esto es algo tremendo, mi hermano, porque al caer nosotros en esa naturaleza de pecado, no hay escapatoria. La misma escritura nos dice, ¿qué hace el pecador? Peca. Y aunque el pecador intente no pecar, pecará. Porque esa ley está en sus miembros y en todo su ser y en su espíritu, porque no han recibido a Cristo. Entonces, el diablo sabe que un pecador tiene que pecar. Y con alevosía y ventaja, el diablo ya tiene impuesto su castigo ahí. O sea, es un cruel. No da ventajas a nadie. Porque en esa naturaleza de pecado, mi hermano, ¿qué hace uno? Peca. Pecamos. Es inevitable pecar cuando estábamos en esa naturaleza. Y dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y mira lo que le preguntaron a Jesús. Tú pues, ¿qué dices? Vamos al siguiente pasaje. ¿Qué respondió Jesús? Agarraría la piedra Jesús y diría, tienen razón, esta mujer merece ser apedreada. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y el otro? Que también en la ley estaba que también a él. No se podía escapar, pero se les escapó por alguna curiosa casualidad. Solo agarraron a ella. Dice, mas esto decían tentándole, mira, le tentaban a Jesús para ver si él estaba en contra de la ley de Moisés. Qué impresionante. Le tentaban y le dijeron, pues la ley dice que tenemos que apedrearla a Jesús, pero ¿tú qué dices? Como para decir, ¿estás con la ley de Dios o de Moisés? Porque para ellos era de Dios. ¿Estás con la ley de Moisés o no, o en contra? Estaban tentándole. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vamos al 7. Sí, dicen, los historiadores han escrito ahí de qué pondría Jesús ahí en la tierra. Tremendo. Y como insistieran en preguntarle, mira, se enderezó y les dijo. Ya imagino a Jesús ignorándolos y él, te estamos preguntando, ¿tú qué dices? La ley dice que la tenemos, mira, la llevaron ante él para apedrearla delante de Jesús y tentarle y decir, la ley dice que tenemos que apedrearle, pero ¿tú qué dices? Y él los ignoraba, él estaba escribiendo en tierra y le insistían en preguntarle porque le querían acusar, porque tenían envidia, porque él se decía ser el Hijo de Dios y para ellos blasfemaba. Dice ahí, y él dice, el que de nosotros, mira lo que le expandió, vamos a leerlo, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Dijo algo muy profundo Jesús. Dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, vamos al siguiente pasaje, el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguiente.
Yo creo que no quería echarles, pero ahí les echaba. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, mira, los que ya tenían acumulado un poquito más, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Siguiente pasaje. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo ella: ninguno, dijo él, ninguno te condenó. Siguiente. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Él no tenía pecados, era el único que podía apedrear a la mujer. Qué impresionante. Era el único con el derecho de agarrar la piedra y aventársela a esa mujer. El único. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, para que no les dé ahí pie a estos otros que la quieran apedrear. Qué impresionante. Aquí nos enseña algo Cristo impresionante, y nos está enseñando cómo nosotros no debemos de andar en esa ley de Moisés. Porque si nos hubiera dicho Cristo: no, yo vine a cumplir la ley, Él agarra la piedra y le da a la mujer con todo. Aquí hay que entender, porque afuera, mi hermano, aunque tú no lo creas, no comprenden la situación de la ley de Moisés y la ley de Dios. No pueden distinguir ambas leyes. Y la Biblia nos habla de dos leyes: la ley del pecado y de la muerte, que andaban estos fariseos ahí, trajeron a esta mujer porque ellos estaban con esa ley. El que si la encontrábamos así, la teníamos que apedrear. Si un hijo era malcriado con sus padres, lo tenían que sacar allá afuera y apedrearlo hasta que muera. Y un sinfín de leyes, mi hermano, que estaban escritas ahí o que están inscritas ahí en la Torá, porque es el régimen de la ley de la serpiente. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron de ese árbol del conocimiento de el bien y el mal. Si alguien hace mal, piedrita. o también hay a quienes se les degollaba. Por eso en la Inquisición, mi hermanos, para ellos la Inquisición, los que impusieron la Inquisición, era normal. Hagan una fogata ahí y quemen. ¿Quién anda de bruja por ahí? Y se demostró que muchos eran cristianos, porque leían la Biblia, los quemaban. Y ellos decían, como no eran católicos, sino eran protestantes, entonces estaban en contra de Dios. Y ellos asumían que estaban mal y que estaban en pecado, por lo cual pongan la hoguera y quémenlos, porque ellos estaban con la ley de Moisés. Qué impresionante. Pero ¿qué dijo Jesús? Si alguien esté libre de pecado, aviente la piedra el primero. ¿Quién estaba libre de pecado, mi hermano, en el mundo? Nadie, solo Jesús. Nadie, nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo apedrear a esa mujer. Y no lo hizo, porque Él nos vino a demostrar a qué ley representa nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba regido por esta ley. Imagínate, si no, Él hubiera sido el primero en apedrear a la mujer. Él venía representando la ley del cielo, la ley en la cual nuestro Dios nos ha introducido a ti y a mí. Amén. Esa ley que nos rige a nosotros como redimidos. Entonces aquí dijo nuestro Señor Jesucristo: ni yo. Wow.
se distinguió del bolón. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado, era el único que podía hacerlo. Por eso se distinguió y dijo, ni yo mujer te condeno. Qué impresionante. Ahí podemos ver el amor tremendo de nuestro Dios. Fue un contraste al mundo espiritual, la venida de Jesús a este planeta Tierra. Por eso lo mataron, porque no se sujetó a la ley de Moisés. Wow. Él vino a imponer la ley del reino de Dios a este planeta Tierra. Wow. Dan un aplauso a nuestro Dios. Wow. Qué impresionante. Entonces la ley de Moisés, mi hermano, establecía castigos para diversas faltas, ya lo vimos, que incluían penas capitales y también castigos corporales. Ahí si le subes poquito al micrófono, me estoy esforzando. Entre las penas capitales se destacan la lapidación, o sea, el aventar piedras, y ahí la quema, el quemar o la hoguera, la decapitación o el estrangulamiento, o sea, que les cortaran la cabeza o que los ahorcaran ahí. Ay, pastora, no había otra cosa más light que los quemaran. Imagínate que te pusieran a elegir ahí, ¿qué quieres? En esa ley, tremendo, pues ni uno, ni otro, no quiero nada de eso. Gloria a Dios que no estamos en esa ley, qué impresionante. Lo más común en la ley era la lapidación. Para delitos como adulterio, violación, asesinatos, etcétera, esos eran los castigos. Sí te había dicho que en Sodoma y Gomorra estaba Lot y tenía su hija, y vimos el caso de cómo la hija ayudó a un forastero y estaba prohibidísimo en la ley ayudar a un forastero, y ella lo alimentaba a escondidas y después la descubrieron y dice que hicieron un pozo ahí y la metieron ahí hasta la cabeza y la llenaron de abejas, de hormigas y de todo, y le aventaron piedras, total, la mataron, en pocas palabras, porque así era la ley impuesta, gracias o no gracias, ¿verdad?, a raíz de la ley del pecado y de la muerte que Adán y Eva se introdujeron. Por eso Dios les advirtió y les dijo, no coman de ese fruto, porque comiendo de ese fruto morirán, o muriendo morirán. O sea, en pocas palabras, se están entregando al maligno para que él domine sobre ustedes e imponga su ley sobre ustedes. Y la ley del maligno, mi hermano, ¿por qué crees que se le llama el cruel en la Biblia? No creas que tiene ese título nomás porque sí. No, se le llama el cruel. No por nada se le puso ese nombre ahí. Mira, vámonos a Génesis 2:9. Entonces, el que Dios le haya dictado a Moisés que escribiera todo eso, esas leyes, mi hermano, era como ponerlo en un pergamino, como hacerlo legal, escrito ahí. ¿Por qué? Para que viniera nuestro Señor Jesucristo a pagar por ti, por mí, para que ya nadie te pueda condenar a ti, para que ya nadie te pueda apedrear, para que ya nadie te pueda decapitar, para que nadie te pueda llevar a la hoguera a quemarte, mi hermano. Por eso Él decidió, nuestro Señor Jesucristo, pagar todos nuestros pecados, para que nosotros ya no andemos en esa ley del pecado y de la muerte, sino que nos trasladó a una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos libró. Dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos al siguiente pasaje.
Génesis 2:17. Nos brincamos hasta el 2:17 para no leer esto. Dice, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo está doble la palabra mut, que es la palabra hebrea para referirnos a morir. Y esa palabra dice ahí, está doble, más que aquí solamente traducen morirás una vez. Pero en el hebreo, en el pasaje viene 2 veces mut, muriendo, morirás. Hablando primeramente a morir espiritualmente, al morir espiritualmente, morirás físicamente. Qué impresionante. Vámonos a Santiago capítulo 3, versículo 15. Rigió la muerte, mi hermano, desde que Adán y Eva comieron de ese fruto. Empezó a regir, porque por medio del pecado que ellos cometieron, entró la muerte. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Mira, no podemos ahí ponerle otro calificativo, es diabólica. Esta sabiduría que hay en el mundo es diabólica, o sea, está regida por el diablo, mi hermano. El apedrear a alguien, ¿tú crees que viene de Dios? No, si no Jesús lo hubiera hecho, nos hubiera enseñado y hubiera dicho, miren así hermanos, la más grande y denle contra ella. Pero no, Él vino a mostrarnos la ley en la cual Él estaba siendo regido. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros queremos venganza, mi hermano, no es más que tus miembros y tu ser gritando, estoy en la ley diabólica. Pero cuando interviene la misericordia es que estás en la ley divina. Qué impresionante. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Mira, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por más que hagan o cumplan la ley, mi hermano, la Torá, por más que quieran cumplirla completamente, que la Biblia dice que no se puede, por alguna razón no se puede, dice que nadie puede cumplir la ley, nadie la puede cumplir. Y si hablamos acerca de la ley y que vino Jesús a cumplirla, es que para cumplir la ley teníamos que ser un cordero sin mancha. Entonces nadie podía cumplir la ley. Todos estábamos bien manchaditos, mi hermano. Unos más que otros, pero bien manchados todos. Pero para cumplir la ley tenía que venir un cordero sin pecado, sin mancha. Y todos nosotros veníamos de Adán y Eva, o sea, con el pecado impreso ahí, con las iniquidades a todo lo que da. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Porque la ley me dice, el que asesina lo vamos a decapitar o a lapidar. Entonces tú dices, ¿qué es asesinar? Los bebés así, ¿qué es asesinar? Ah, ya conociste el pecado. Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora aquí, ¿por qué crees que Dios dijo, escriban ahí, Moisés, escribe ahí toda la ley, escríbela? Ah, ok, dice Moisés, bueno, a las adúlteras pues las apedreamos, al que asesinó pues depende si lo dejó medio vivo o medio muerto, ahí está el castigo, ¿verdad? Ahí depende ahí.
A ver, ¿qué más? No, pues el que robó, pues no sé, le cortamos las manos ahí. Ok, está bueno. Escribe más. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, mi hermano. Entonces, Dios quiso que se pusiera ahí el pecado para que todo el mundo conociera y dijera, aquí está la lista. El que mata, ¿qué le pasa? El que viola, aquí está, todo aquí está. ¿Y por qué Dios no la dio a conocer en Moisés y no en Adán y Eva? Porque iba a mandar a un Salvador que pagara esta lista. Qué impresionante. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vámonos a Hechos 13:32. Cuando ellos comieron de ese fruto, del conocimiento de la serpiente, ellos eligieron y dijeron, nos vamos con la serpiente y con su ley. Dios les dijo, si comen de ese árbol muriendo, morirán. Y ellos decidieron comer de ese árbol. Por eso a partir de ahí fuimos regidos por esa ley del diablo. Era un tirano el diablo. Pero gracias a Dios tú y yo somos de los últimos tiempos. Vino Jesús ya hace más de 2000 años a pagar por ti y por mí. Ya estamos libres de esa ley. Mira, dice Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha por nuestros padres. Siguiente. A ver, es 13:38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Imagínate, eso nunca se había visto en la ley, que se perdonaran los pecados, jamás. Eso era, la ley de Moisés era, la haces, la pagas. Ya me arrepentí, Moisés. No, aquí no hay misericordia. La hiciste, la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí la pagas. Pero vino nuestro Señor Jesucristo a anunciar algo impresionante: perdón de pecados. Wow. Gran oferta que nos trajo nuestro Dios. Nos vino a justificar. Esto es algo tremendo, mi hermano. A lo mejor muchos no comprendemos porque ya no estamos en esa ley, pero los que estaban en esa ley, mi hermano, se gozaron grandemente en Cristo. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Vámonos a Romanos 7:14. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de la ley, porque la ley, mi hermano, es espiritual. Fíjate, ¿sabías que hay todavía mucha gente que está regida y dice, ahí en la ley de Moisés dice que el cochinito, el cerdo es inmundo y no podemos comer? No me tan rico que es. Los tamalitos, los chicharrones de la Ramos. No. Pero mira, dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Es espiritual. Ellos no entienden que cuando habla de un cerdo, de un animal inmundo, está hablando en un contexto espiritual, de demonios, mi hermano, no del cochinito, de demonios. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mira, dice aquí el apóstol Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Wow. Porque, mi hermano, esta carne, mientras esté así, está regida por la ley del pecado y de la muerte. Igual que la mente carnal que tenemos, está regida por esta ley. Por eso tendemos, de repente yo estoy muy bien, pastora, y amo a todos, pero de repente, 2, 3, de repente me caen gordos y los odio.
no es tu mente en Cristo, es tu mente carnal que le estás dando rienda suelta. Átala, sujétala a la obediencia, a la mente de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo tenía ese conflicto. O sea, yo por dentro feliz porque soy nueva criatura, nueva especie, estoy regido por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero de repente volteo y esta carne, tremendo, me siento atado en esta carne. Por eso nos surge adquirir nuestro cuerpo glorificado. Porque este cuerpo pertenece al hombre viejo, exactamente, que estaba viciado, dice la Escritura. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces aquí quédate con que la ley es ¿qué? Es espiritual. Vámonos a Isaías 14, del 15 al 17. Entonces, Satanás tenía bien implementada su ley. El que la hace, la paga. Diente por diente, ojo por ojo. Mira, Isaías 14, 15 al 17. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con esa mujer? Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la piedra a él primero, ¿no? Y aquí vemos un caso de Satanás. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Siguiente. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. 17. Mira, los que lo vemos vamos a decir, ¿es este? Hay gente que todavía no lo ve y ahí anda, ay, corre y corre de miedo ahí. Tú y yo ya lo vemos, decimos, ¿es este? Y luego mira qué interesante Isaías 14, 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a los presos nunca abrió la cárcel. ¿Cuáles presos, pastora? Según su ley, unos merecían ser presos y nunca les abrió la cárcel. Esa es crueldad, porque cuando pagan la condena tienen que salir. Pero dice la Escritura que nunca les abrió la cárcel. Este mundo que nosotros conocemos, los redimidos, que por cierto cuando hablamos de esto nos lo borraron en el radio, que había generaciones antes de Adán y Eva, porque contradicen sus preceptos, sus creencias. Sin embargo, damos argumento bíblico, más que la gente es necia porque quiere ser necia, así de sencillo. Tremendo, son ciegos voluntarios. Dice Isaías 14, 17, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Él rigió con este sistema que está rigiendo ahorita, mi hermano, porque es diabólico, terrenal, animal. Y Él rigió, y nosotros creemos, los redimidos, que en ese tiempo también mi Madre, Espíritu Santo, tuvo misericordia de ellos y también envió a Cristo a pagar por ellos. Pero la Biblia en Romanos dice que ellos cambiaron la gloria de Dios por hombres corruptos. O sea, en pocas palabras, ellos no recibieron la gracia que Dios les estaba ofreciendo. Es como si tú y yo estuviéramos aquí y estuviera la ley ahí bien puesta. No, es que yo estoy de acuerdo con la ley porque nos tenemos que portar bien. Este sistema rige hasta en las empresas. Nos tenemos que portar bien, bien educados, todo bien, perfecto, porque si el que no, castigo. Sí, es la ley de la serpiente. Así de sencillo. Y que venga la gracia y que diga Dios, los voy a sacar de ahí. No, ¿por qué?
El que la hace, que la pague. Sin saber que realmente nadie puede cumplir la ley y que todos estamos inmersos en un mundo lleno de pecado. Es más, hasta seríamos nosotros también llenos de pecado, porque eso éramos antes de recibir a Jesús. Éramos pecado por dentro y por fuera. Y todas las acciones que nosotros hiciéramos delante de Dios era pecado. Por más bonita que la hicieras, es pecado delante de Dios. Porque es rebelión, estás alejado. Yo declaro entendimiento en el nombre de Jesús, amén. Y aquí está hablando acerca de Satanás. Dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Siguiente. Mira, fueron regidos por este sistema diabólico, por este sistema animal. Por eso aquí está bien comprobado que no funciona, mi hermano. No funciona. Por eso Dios tuvo misericordia ahora de estas generaciones a raíz de Adán y Eva y nos envió misericordia a través de Jesús. Nos envió al Salvador, al que nos ha liberado de este sistema diabólico. Ya me pasé ahí. Vámonos a otro pasaje. Isaías 14, del 5 al 6. Entonces, así regía Satanás a estas naciones. Y es lo que quiere hacer actualmente, mi hermano. Gloria a Dios, ya vino Cristo. Y muchos hemos escapado, hemos sido libres. Dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. O sea, ahí está implícita la iniquidad también. O sea, no es solamente el diablo, es también la iniquidad. Siguiente. Por eso se le llama el cetro de los señores fue quebrado. Dice, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Qué tremendo. O sea, ellos andaban bajo la ley de él, del sistema de muerte, de pecado, y el diablo decía, a ver, ¿quién se portó mal? Castiguito, a ver. Qué impresionante, no había misericordia, todo era crueldad. Vamos al siguiente pasaje. No, ya hasta ahí, Isaías 14 del 5 al 6. Exacto, no tiene nada bueno. Al contrario. Vámonos a Isaías 33, 1. Mira, qué impresionante este pasaje. Ay de ti, es una advertencia para el diablo y la iniquidad. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Aquí sí podemos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con esa mujer. Sabemos que dice, ni yo te condeno, mujer. O sea, él tenía el derecho de apedrearla. Todos los demás no, porque eran pecadores. Él era el único que no podía. Pero en este caso, ¿cómo se atrevía el diablo a herir a los pueblos si cometían pecados cuando él era el primero? ¿Con qué derecho lo hacía? Si él fue el primero que introdujo toda esta maldad. Bueno, el primero fue la iniquidad. Dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. O sea, tenías el derecho de ser saqueado porque eras un pecador igual. Dice, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Por eso aquí están los redimidos para saquear al diablo. Ahí arréglame el sonido, por favor, hijo. Arréglame el sonido, se oye muy mal. Entonces dice ahí, mira, cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿Cómo se atrevía él?
Si el mismo Cristo que la pudo haber apedreado, Él no se atrevió. Y Él hiriendo a sus pueblos con llaga permanente, no abriéndole la cárcel, siendo un cruel, cuando Él en su corazón decía, seré semejante al Altísimo. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Gloria a Dios. Cayó. Dice, ay de ti que saqueas. Oigo, es como que de un lado nomás. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad y que nadie contra ti la hizo. Dice ahí, cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. Hay versiones que dice que actúa pérfidamente. Esa palabra pérfidamente me distrae mucho porque no se oye bien, me desespera bastante. Ahí disculpe, que como que nada más oigo por un lado ahí, no se oye así, pum. Sí, no se oye parejo. Entonces, bueno, dice, ay de a ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, ándale, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo, cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti, desleal. Mira, vámonos a otra versión, este mismo pasaje pónmelo en otra versión, por favor. Dice, ay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido. Mira, eso lo será otro pastor, nosotros no. Cuando es de bendición sí te digo, eso lo serás tú. Pero pérfido significa infiel, transgresor, tratar con venganza, traicionero, infiel, rebelde, desleal. Eso significa pérfido. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido, cuando otros no actuaron con perfidia, dice ahí, o deslealtad contra él, cuando termines de destruir, serás destruido, dice ahí. Cuando acabes de actuar con perfidia, con perfidia actuarán contra ti, desleales, infieles. Vámonos a Juan 8:7. Qué impresionante. O sea, imagínate, el diablo sí castigando a todos porque pecaron. Ya me imagino el diablo ahí. A ver, ¿qué hizo fulanito? Ahí van con el chisme. No, pues es que hizo esto. No, pues apedréenlo. ¿Y él? ¿Y él qué? Qué impresionante. Dice, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. En pocas palabras dijo, a ver, diablo, tú estás limpio. Entonces, ¿por qué estás aventando tanta piedra? Por eso a la Biblia le llama el cruel. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13. Mira, ¿cuántos saben que va a haber un juicio? Y nosotros vamos a ver con qué ley nos van a juzgar. Gloria a Dios, no va a ser con la de Moisés, sino es infierno directo. Gloria a Dios, es con la ley de la gracia. Amén. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. El diablo no mostró misericordia.
Si alguien no muestra misericordia, será juzgado sin misericordia. Que no nos enseñe el diablo, no, que el diablo no sea tu maestro, que tu maestro sea Jesucristo. Amén. Lo que siembra cosecha uno, exacto. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Entonces, la ley del pecado, mi hermano, y de la muerte, no hay misericordia ahí. No hay. Si alguien cometía un pecado, el diablo no venía y decía, bueno, ¿ya estás arrepentido? Sí, don diablo, ya me arrepentí. Bueno, está bueno, te perdono, ándale. No, eso nunca sucedía. Qué tremendo. Cuando la Biblia dice que es enemigo, igual que ella. Entonces el diablo no ha mostrado misericordia, mi hermano, por lo cual va a ser juzgado sin misericordia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mira, pero hubo algo en la historia que cambió todo y se llama Jesucristo. Dice Primera de Pedro 2:24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que no muramos, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Wow. Entonces yo ya morí al pecado, pastora. Sí, tú también. Morimos a eso en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que yo ya no peco. No, porque eres una nueva criatura, una nueva especie, una nueva naturaleza que ha nacido de nuevo. Ahora todo lo que hacemos como la nueva naturaleza es justicia. Mientras el que no ha nacido de nuevo es pecador y peca, y aunque lo evite, pecará. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Wow. Siguiente. 25. No dije 25, pero bueno. Dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esa es investidura, mi hermano. Es Cristo en el nuevo pastor que hay en estos tiempos. Wow. ¿Y es guardián de qué? De nuestra alma, porque la está renovando. Está renovando nuestra alma y nuestro entendimiento para que este cuerpo se glorifique y seamos arrebatados. Amén. Vámonos a Levítico 16:22. El tema se llama llamados a ser libres, mi hermano. Todo inicia en lo espiritual. Tu libertad inicia en lo espiritual. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ser libre. Necesitamos esa libertad desde lo espiritual, desde el inicio, desde recibir a Cristo. Dice Levítico 16:22. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Nosotros sabemos que en la ley enviaban a un macho cabrío al desierto y era para que fuera devorado por las fieras. Ese tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, qué interesante. Ese macho cabrío que iba al desierto, mira, dice el macho cabrío llevará sobre sí, ¿qué llevaba? Mira, o sea, las profundidades del mar que se llevó, todas las iniquidades a una tierra solitaria. El desierto tipifica el infierno. Y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto para que fuera devorado por las fieras del desierto.
vámonos a otro pasaje. Nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Qué impresionante nuestro Señor Jesucristo. Imagínate que Él diga, voy a tener que pagar por todos ustedes y por cada pecado de cada uno de ustedes. Otro hubiera dicho, no, que cada quien pague lo suyo. ¿Yo por qué? Yo zafo. Que cada uno pague lo suyo. Cristo nos vino a mostrar esta ley en la que está regido Él, que es la ley de la misericordia, la ley del verdadero amor, mi hermano. Dice 2 de Corintios 12:21. 5:21. Dije 5:21. Dice, al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué impresionante. Gracias a Cristo, mi hermano, tú y yo ya somos la justicia divina en Cristo Jesús. Él se hizo pecado por nosotros. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Somos la justicia de Dios, así es. Vinimos a mostrar la verdadera justicia a este planeta Tierra. Dice Romanos 8:22, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mira, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. Esa ley en la cual nuestro Señor Jesucristo nos introdujo, por eso Él cargó todos los pecados. A ver, ¿qué trae esa ley de pecado y muerte? No, pues trae todas las iniquidades, todos los pecados, dijo Cristo, échenlos acá. Es más, hasta me hago serpiente, me hago pecado de la naturaleza que ellos eran, también yo me hago para poder pagar, para que ellos pasen al reino de los cielos y pasen a otra ley y sean regidos por esa ley. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, tú y yo ya no estamos en la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido librados. ¿Sabes qué significa librados? Dios nos ha hecho libres para ya no pertenecer a esa ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos regidos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cristo estaba regido por la ley del Espíritu, wow, de vida. Por eso Él no pudo apedrear a esa mujer, porque había misericordia en Él. Y ahora viene y nos hace a nosotros la justicia divina, la justicia de Dios en Él mismo. Exacto. Por eso dice la Biblia que Él se tiró al suelo en el mismo infierno, dice que pasamos sobre Él, fue como un puente, fue el camino literal, pasamos sobre Él para poder salir del mismo infierno. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Dios? Exactamente. Vámonos a Colosenses 1:13. Miqueas 7:19 nos dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades fueron a lo profundo del mar. Quiere decir que Cristo, que fue el que las cargó y se hizo, tuvo que ir a las profundidades del mar. Fue el vehículo que las llevó, la trasladó, todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, Él los trasladó a las profundidades del mar. Mira lo que dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Qué impresionante. Dice que ¿qué? Nos libró. Él nos libró del dominio. Fíjate, todos aquellos generaciones antes de Adán y Eva
no se dejaron persuadir, no se dejaron que Dios los librara, porque había tinieblas en su mente, estaban entenebrecidos, no podían ver a la gloria, no podían ver el reino de Dios, no podían. Gloria a Dios, tú y yo podemos. Dios ha abierto nuestro entendimiento y todavía hay mucha gente que todavía no puede ver. Está entenebrecido su corazón. Lo único que Dios quiere es librarnos, pero la gente no ha entendido eso. Siguen aferrados. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y tú puedes decir, ¿y para qué fui trasladado a la cocina o qué? ¿Qué voy a hacer? No, Dios nos puso ahí en su reino precisamente para reinar, para dominar, dice la palabra. Qué impresionante. Por eso dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es algo impresionante. Tenemos que entender, mi hermano, que tú y yo no somos terrícolas. Aunque te aferres a las cosas de la tierra, no eres terrícola, no eres terrestre, eres celestial. Este cuerpo todavía queda ahí, pero al rato va a ser transformado. Amén. Mira, vámonos a Gálatas 5:13. El reino de Dios se maneja muy diferente, mi hermano. Tanto el sistema diabólico como el reino de Dios son contrarios y son muy diferentes. Ya vimos cómo la ley impuesta por ese conocimiento del bien y del mal, todo lo que tiene ahí, de que si lo haces, apedreado, quemado, degollado, estrangulado, son los castigos. Pero en el reino de Dios, mi hermano, se maneja diferente. Hay amor, hay justicia, hay gracia, hay perdón, hay generosidad, hay paz, hay armonía. El hecho de que Dios mencione el perdón de los pecados, mi hermano, a lo mejor para muchos no les dice nada, pero los que han estado en esa ley del conocimiento del bien y del mal pueden entender lo que es un perdón de pecados, el no acarrearse con todo lo que se merece uno. Por eso Cristo vino precisamente a quitar el pecado del mundo. ¿Para qué lo quita? Para que no haya muerte, para que no haya castigo, etcétera. Ha hecho tanto nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, que el ser humano no ha alcanzado a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 13, y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El diablo, todo lo contrario, mi hermano. Dice, por eso dice ahí que fuimos libres del yugo, de la esclavitud del diablo. Por eso la Biblia, si tú lees en el Antiguo Pacto, se trata siempre de sacar de la esclavitud al pueblo. Es algo que es una sombra de lo que Dios ha tratado de hacer en todos los tiempos. Liberar a su pueblo, liberar. Y siempre ha habido un faraón que tipifica el diablo, que siempre ha tenido ahí en cautividad al pueblo de Dios. Y Dios siempre envía a un libertador para sacarlos de la esclavitud. Amén. Esa es la sombra donde siempre de esa manera Dios se ha movido y se está moviendo en estos últimos tiempos. Entonces dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fíjate, ¿por qué? Porque la carne está regida por otra ley. Es como mezclar ahí las leyes, ¿no? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando hablamos de la carne no hablamos de este cuerpito, mi hermano.
hablamos de la mente carnal, donde ahí surgen los pensamientos, los asesinatos, los hurtos, el robarle a Dios, el no ser honestos con Dios, todo surge ahí, en esa mente carnal. Por eso dice, mira, dice, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Hemos sido llamados a ser libres. Por eso dice aquí y aclara, porque muchos podrán decir, yo soy libre entonces de no darle a Dios lo que es de Dios. No es ocasión para pecar en tu mente carnal, porque eso ya sería contradecir ahí las leyes. O estás en la ley de Dios o estás en la ley del pecado y de la muerte. Hay que definirnos, no podemos andar ahí con dos señores jugando. Le soy fiel al diablo en esto, pero y a Dios no en esto, pero a Dios en esto sí, y al diablo aquí, no estamos jugando. O eres de una ley o eres de la otra. Así. No podemos mezclar ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la mente carnal o para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vámonos a Gálatas 5:1. El tema se llama llamados a ser libres. Dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes. Amén. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa estar firmes, pastora? Que no desmayes en ser libre. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabéis que hay gente libre que va y se pone cadenas solitos? O aquí se encadena, se pone un cuello ahí para amarrarse. ¿Y cómo le hace, pastora? ¿Cómo sucede eso en lo espiritual? Cuando yo obedezco una orden del diablo. Odia. Esto sí, ya te pusiste ahí una cadena. Cuando la Biblia dice que el reino de Dios se mueve en amor, justicia, gracia, perdón, generosidad, paz, armonía. Lo contrario a eso, uno mismo se ata ahí, se pone cadenas uno solo. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo se hace esclavo uno? Obedeciendo al diablo. Vámonos a otro pasaje que es Santiago 1:25. Exacto, porque en la mente carnal ahí es el donde el diablo bombardea. Y haz esto, y haz lo otro, y ahí anda uno. No, es obedecer a la mente de Cristo, mi hermano. A veces Dios te dice, agarra tanto y dáselo al hermano allá. Y la mente carnal, no te va a alcanzar, tienes que ahorrar. Porque la mente carnal está regida por el sistema diabólico. No lo hagas, no te va a alcanzar. Tienes un recibo pendiente que pagar. Y Dios dice, dalo. Mi hermano. Y en el momento en que tú obedeces a Dios y lo das, de repente llegan con más de lo que tú diste y dices tú, sí, por eso Dios quería que soltaras, que seas misericordioso. Así funciona el reino, mi hermano, así funciona. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente, amén, ¿mirar qué? Atentamente en la perfecta ley. Hay una ley perfecta en la cual estamos tú y yo. Mira, esta ley de Dios, mi hermano, la Biblia le llama de muchas formas. La ley de la libertad, la ley del espíritu de vida, aquí le llama la ley perfecta. Amén.
Dice, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, ¿te fijas? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, ¿cómo? Siendo generoso, amén. De eso se trata, porque así son las leyes divinas. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. O sea, tenemos que diferenciar entre la ley de este planeta Tierra regida por el diablo, mi hermano, o la ley del pecado y de la muerte, a la perfecta ley que es de Dios, la ley de la libertad, el de no estar sometidos al yugo de la esclavitud del diablo. El diablo dice a su grupo, no ahorren, no den, hablando de dinero. O miren, aquel se está portando mal, júzguenlo, y todos, ay sí, qué mal hizo, y todos tenemos colita que nos pise. Por eso Dios nos pide en no fijarnos qué hace el otro, porque cuando él ya hizo 2, 3 cosas, yo ya llevo 10. Yo no puedo juzgar a mi hermano qué hizo, qué no hizo, porque en el momento en que yo lo hago, yo tengo que ser juzgado también, porque yo también hice cosas. No estamos en esa ley. Y a veces se nos barra y decimos, ay no, si fulanito, ya está el chisme ahí. Hombre, ¿sabes qué hizo? Estamos cayendo en esa ley que no pertenecemos tú y yo. Por eso Dios ahí dice, cuiden con esas murmuraciones, no murmuren. ¿Por qué? Porque eso pertenece a la otra ley regida por el diablo, mi hermano. La ley diabólica. Por eso dice, mira, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Amén. Si el diablo viene y te susurra, no le des a Dios, mira, Dios tiene mucho, Dios no necesita. No, pero yo necesito ser bendecido al diezmar, yo necesito ser bendecido, porque así funcionan las leyes de Dios, es siembra, cosecha, tú das, recibes, así es el reino, mi hermano. Lo que das, recibes, tú das más, recibes más, das en abundancia, recibes más. Y no estamos hablando solamente de dinero. Das abrazos, das amor, das lo que quieras, tú recibes. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre siembra semilla en la tierra. Por eso dice, mira, mirar atentamente, mi hermano, en la ley de la libertad, es que estés fijo tu mente en esa ley y no caer sin querer en la ley del pecado y de la muerte. El no juzgar al hermano. Amén. Dice, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Vámonos a otro pasaje que es Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8:2. Estamos hablando acerca de llamados a ser libres. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado y por consiguiente ¿de qué? De la muerte. Si yo, mi hermano, no sigo la ley de Dios y me sujeto al yugo de la esclavitud del diablo para poder juzgar de perdido a alguien de mi hermano, yo me meto a esa ley del pecado y ¿qué me toca? Muerte. Esto es drástico. O estás en una o estás en la otra. Por eso dice, Dios nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Pero gente solita va y llega a la esclavitud. Vámonos a Santiago, capítulo 1. Santiago 1:18, ¿ya lo vimos? No. Santiago 1:18. Él
de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Wow. ¿Cómo nacemos de nuevo? Este es un debate que podemos poner ahí en todo el mundo, porque todos dicen, somos hijos de Dios. La Biblia dice que tú naces por medio de la palabra de verdad. Y hablando de la palabra de verdad, son las dos sendas: muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Quien las oye y las recibe, nace de nuevo. Wow. No todo el que es salvo es hijo. Amén. Tremendo. Dice Santiago 1:18, entonces Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias, y primicias son primogénitos de sus criaturas. Amén. Vamos a Santiago capítulo 1, pero hasta el 19, del 19 al 25, es ahí mismo seguido. Viene hablando entonces, mi hermano, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Viene hablando de la verdad. Para entender este pasaje de Santiago 1:19, ¿de qué venía hablando? Venía hablando de la verdad. Amén. Por esto que hemos nacido por la palabra de verdad. Viene hablando de eso. Y luego dice, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Siguiente, el 20 hasta el 25. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, la ira del hombre no está dentro de la ley de Dios o dentro de la justicia de Dios. Siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Siguiente. Wow. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Wow, viene hablando a los nacidos por la palabra de verdad. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Siguiente. Wow. No engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Siguiente. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Te fijas qué está diciendo? Está diciendo que yo tengo que ser un hacedor, que si por ejemplo Dios dice, en mi ley aquí diezmos y ofrendas, y yo soy un oidor olvidadizo, al rato ya ni sé ni cuál es la ley de Dios. Yo tengo que accionar y así ya no se me olvida. Por eso dice, porque el que se considera a sí mismo y se va, o sea que no acciona, luego se olvida cómo era. Siguiente. Mas el que mira atentamente, mira, viene hablando de los que ya somos nacidos por la palabra de verdad, y nos está diciendo que no olvidemos de accionar. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. No cualquiera es bienaventurado, amén, sino el que hace. Entonces, la ley perfecta, mi hermano, la ley de la libertad, también se le llama la ley de la libertad, también se le llama la ley del espíritu de vida,
en Cristo Jesús. Está hablando de la ley divina, de la ley del cielo, la cual estamos regidos tú y yo. Amén. Entonces también aquí vimos que la palabra o la palabra de verdad también es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando tú oyes ahí la palabra de verdad, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Vámonos a Juan 8:32. Nadie puede ser libre, mi hermano. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Nadie. El mundo te podrá decir, pues yo me siento libre, yo soy libre, pero no eres libre si no conoces la verdad. ¿La verdad cuál es? Salmo 85:11, la verdad brotó de la tierra. Es Cristo yendo a las profundidades del mar, pagando nuestros pecados y nuestras iniquidades y siendo resucitado por mi Madre Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y el que no la conoce no puede ser libre. Amén. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque es Él el que pagó, nos sacó de esa ley del pecado y de la muerte para meternos a la ley del reino de Dios, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos hizo libres. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y donde está la verdad, mi hermano, ahí está mi Madre Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Wow. Donde rige su Espíritu. Por eso estamos nosotros en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Santiago, capítulo 2, versículo 8. Hay juicios según la ley en la que tú andes, mi hermano. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los colombianos que trajo nuestro apóstol Jonathan Mesa a dar testimonio, esos 7 ex jóvenes, dice, esos 7 jóvenes colombianos, Dios los trasladó al infierno para que vieran que realmente hay un infierno, pero también los trasladó al cielo para que constataran que así como hay un infierno, hay un cielo también. Es verdadero. Y ellos nos hablan acerca de eso. Y nosotros vamos a ser juzgados según la ley en la que andemos. Por eso dice la palabra que tú ya has sido librado en Cristo. Ya no puedes ser tú juzgado por la ley del pecado y de la muerte, ya no. Y estos colombianos decían, ahí había personas de todo tipo, borrachos. ¿A poco también, pastora, los borrachos van al infierno? Sí, si no reciben a Cristo. Homosexuales, sí, también van al infierno si no reciben a Cristo. Murmuradores también van al infierno si no reciben a Cristo. 2, 3 dirían, gloria a Dios, que voy al cielo. Entonces dice Santiago 2:8, mira, si en verdad cumplís la ley real, ¿cómo se le llamó ahora aquí? Fíjate. Ley real, o sea, de la realeza. Tú estás regido por la ley de la realeza, por la ley de Dios. Qué impresionante. Fíjate, esta palabra es la ley del reino. Estamos regidos tú y yo por la ley del reino de Dios, donde hay misericordia. Oye, de repente la regamos bien gacho, llegamos y es que Señor, me arrepiento. Y Dios, ok, ya te arrepentiste, vamos. Acérquense con confianza al trono de la gracia, donde encontrarán oportuno socorro y misericordia. Imagínate. Oye, pero los de allá, los que están en la otra ley van con el diablo, es que ya me arrepentí, y el diablo, aquí no hay misericordia. Lo que debes lo pagas. Condenación, vámonos.
Estamos tú y yo regidos por una ley real, de la realeza, donde tú te acercas al trono de la gracia y encuentras socorro, encuentras misericordia, encuentras perdón. Qué tremendo. Dice, si en verdad cumplís la ley real o de la realeza, conforme a la Escritura. ¿Ves? Por eso aquí dice, mi hermano, cómo se rige el cielo, cuáles son las leyes divinas. Y Dios nos dice, congrégate, y aquí estamos. Diezma, diezmamos. Ofrenda, ofrendamos. Siembra, sembramos. Sé generoso con el hermano, somos generosos con el hermano. Todo lo que Dios nos pide aquí, lo hacemos. ¿Por qué? Porque así vienen las leyes divinas y nosotros estamos regidos por esa ley de la realeza. Así se mueve Dios. Mira, de tal manera dice la Escritura que el reino de Dios es como cuando un hombre siembra semilla en la tierra. Estamos regidos nosotros por la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras, cosechas. Así es el reino de Dios. Dice, si en verdad cumplís la ley real o la ley del reino conforme a las Escrituras. Hay gente que dice, no, así es, y no es. Tiene que ser conforme a lo que está escrito en su palabra. Dice, conforme a las Escrituras, mira, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Sabes tú que el prójimo es investidura también? Muchos ya quebrantaron ese mandamiento, pastora. Sí, sí ya. Tremendo. Se inclinaron allá en el yugo del maligno y van a ser juzgados conforme a eso. Se enlazaron solos. Por eso mira, qué impresionante, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, pastor, el que no ama al prójimo, y el prójimo es investidura, déjate lo digo, es mi apóstol Jonathan Mesa, y son investiduras. Todavía no te doy toda esa fila de pasajes bíblicos, pero créeme, el prójimo es investidura. Quiere decir que todo aquel que ama la investidura, pastora, ¿estamos cumpliendo la ley real? Amén. ¿Y el que no, pastora? Pues no. Sencillo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Qué impresionante. Vamos al siguiente pasaje, que estamos ahí en Santiago 2:8. Entonces hay una ley real, mi hermano. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedaréis convictos por la ley como transgresores. Wow, impresionante aquí. Vámonos a Santiago, capítulo 2, versículo 10 hasta el 14, ahí mismo. Mira, entonces nos está hablando aquí de la ley real, la ley del reino. Que si nosotros cumplimos conforme a eso, amamos a nuestro prójimo y dice, bien hacéis. Amén. Y mira lo que dice el 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Siguiente. El 11. Porque el que dijo, mira, aquí ya nos trasladó a la otra ley para que no te confundas. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir? Estamos en la otra ley, no en la ley real. Dice, el que cometerá adulterio también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Sucede lo mismo en el reino, mi hermano. Muchos dicen, pues yo no diezmo, pero Señor, aquí está la ofrenda. No, eres transgresor. Tenemos que cumplir la ley. Y mira que la ley de Dios no es gravosa, mi hermano, como lo es la ley de Moisés. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Cristo. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Pero dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Siguiente. Gloria a Dios que tú y yo no estamos en esta ley. Amén.
No quiere decir que mates, mi hermano, porque si matamos nos hacemos esclavos también ya del diablo, o sea, estamos ya cayendo en su ley. Dice Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar lo que hablamos y lo que hacemos. Amén. Para ser juzgados conforme a la ley de ¿qué? De la libertad. Wow. Vamos al siguiente pasaje, al 13. Mira, o sea, porque va a haber un juicio. Gloria a Dios, Dios va a decir, a ver, ustedes, conforme a la ley de ¿qué? A ver, ¿qué ley va a ser? Llega uno y a ver, ¿qué ley va a ser juzgado este? No, pues andaba en la Torah. Híjole, pues ya. Camínele, ni qué decirle ya. Dice Santiago 2:13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Te fijas? En la ley del diablo, mi hermano, no hay misericordia. Y si nosotros andamos en esa ley, no va a ser Dios misericordia con nosotros. Tenemos que actuar conforme a la ley del reino para que alcancemos misericordia, tú y yo. Porque dice ahí, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Te fijas? Tenemos que ser juzgados conforme a la ley de la libertad. Vamos al siguiente pasaje, que es el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Imagínate, llegas con una fe muerta arriba, pues no está viva tu fe. Necesita obras. O sea, yo necesito, si yo creo en Dios, en que si yo soy generoso, soy prosperado, ¿qué tengo que hacer? Accionar, ser generoso, creerle a Dios en su palabra. Amén. Gente no le cree a Dios. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Wow. Buena pregunta. Vámonos a Romanos 7:5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, o regidos por la ley del pecado y de la muerte, en pocas palabras, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Wow, qué impresionante. ¿Te fijas? O sea, no había escapatoria en esta ley, porque éramos pecadores, y el pecador ¿qué hace? Peca, y si peca castigo, y si pecas es muerte, o sea, no hay salida. Es un círculo vicioso. Vámonos ahí mismo, Romanos 6:14. Entonces esa ley obraba en los miembros, dice ahí. Porque el pecado no, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo le llamó ahora la ley de la libertad? La gracia. Dios nos ha librado, mi hermano, y nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. Por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow. Romanos 7, del 19 al 25. Mira, dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Siguiente, ¿por qué? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué dice, ya no lo hago yo? Porque él es un nacido de nuevo. Su espíritu ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, una nueva creación, pero le quedó este cuerpo todavía y la mente carnal por ahí anda también. Para eso es la palabra,
para renovar nuestro entendimiento. Nuestra mentalidad tiene que ser renovada con esta palabra. Y al ser renovada nuestra alma con la palabra, este cuerpo se tiene que transformar, se tiene que glorificar a lo que somos tú y yo ahora. Amén. Por eso dice, mira el apóstol Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Siguiente hasta el 25. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Siguiente. Porque según el hombre interior, o sea, su espíritu, me deleito en la ley de Dios. Amén. Tú y yo nos deleitamos en la ley de Dios porque somos nacidos de nuevo. Siguiente, el 23. Pero mira el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Te fijas? Ahí está la guerra. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿Te fijas? La otra ley está queriéndote jalar, mi hermano, haciéndote esclavo, queriéndote hacer cautivo. Por eso tenemos que zafarnos de todo eso. Ya no estamos regidos por esa ley de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Somos libres. Ya el diablo no te puede ya hacer otra vez esclavo a menos de que tú quieras y lo permitas. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Siguiente. Y luego mira lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabías que ya hay alguien aquí enviado por Dios para librarte de este cuerpo de muerte? Que está haciendo que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios, con la verdad. Se llama el apóstol Jonathan Mesa. Y hay un sucesor que nos va a librar del cuerpo de muerte. Qué impresionante. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiente. ¿Y cómo nos está ayudando nuestro apóstol? Nos está diciendo, mira, muchos dicen ahí diezmo, ofrenda y allá por fuera, vividor, ignorante, diría yo. Porque las cosas de Dios no las pueden percibir. Dice Romanos 7:25, mira, el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow. Pero ya hay alguien aquí que nos está librando de este cuerpo de muerte. Nos está ayudando con este pan de vida para podernos glorificar, mi hermano, y adquirir nuestro cuerpo glorificado. Vámonos a Romanos 8, del 1 al 5. ¿Te fijas cómo el diablo utiliza tanto este cuerpo, esta mente carnal, para hacernos esclavos? No caigas, mi hermano. Si el diablo te dice, haz esto, tú dices, no, voy a diezmar y ofrendar más para que se te quite. Dice Romanos 8:1, mira, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Te fijas? Porque antes había condenación para todo. Condenación es castigo, pecado, por el pecado, todo ahí, condenada la gente para todo. Pero mira, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow, ahí estamos tú y yo, hermanos. Qué impresionante. Siguiente pasaje hasta el 5. Entonces ya no hay ¿qué? Ya no hay condenación. Condenación es castigo, mi hermano. O sea, ya no hay un castigo ahí para los que estamos en Cristo Jesús, porque ya tenemos a nuestro Redentor Jesucristo que pagó el castigo de todos nosotros por el pecado. Dice Romanos 8:2,
Porque la ley del Espíritu de vida, te fijas, decía que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, pura condenación, condenación, condenación. Pero para los que estamos en Cristo ya no hay castigo, ya no hay condenación para nosotros. Siguiente pasaje. Qué importante saber distinguir, mi hermano, y no caer en esa ley. Gente cae en ignorancia o por ignorancia en la ley del pecado y de la muerte y después dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando tantas cosas a mí? ¿Por qué, Señor? No, no es el Señor. Es tu ignorancia que te hizo caer en esa ley, hacerte esclavo del diablo en ciertas áreas de tu vida. Dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Wow, siguiente. Cristo no solo pagó en nuestro espíritu, mi hermano, también pagó por nuestro cuerpo. Dice Romanos 8:4, mira, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso tú y yo dice, mira, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros. Por eso dice la palabra que tú y yo somos la justicia divina, la justicia de Dios en Cristo. Vamos al 5. Porque los que son de la carne, o sea, los que no han nacido de nuevo, mi hermano, que son pecadores, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, o los hijos de Dios, por decirlo, en las cosas del Espíritu pensamos. Tú y yo andamos pensando en inmortalidad, andamos pensando en nuestro cuerpo glorificado, andamos pensando en bendecir al hermano, etcétera. Porque estamos regidos por la ley en la que estaba regido Cristo. Amén. Vámonos a Romanos 6:15. ¿En qué consiste el reino de Dios, mi hermano? Como cuando un hombre siembra semilla en la tierra. Tú y yo estamos esperando nuestro cuerpo glorificado. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y mira que dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera. Que muchos así piensan, no, pues yo ya ando en la gracia, ya le puedo dar vuelo a la hilacha. En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque te estás haciendo otra vez esclavo de la ley del pecado y de la muerte. O sea, te estás poniendo la soga al cuello tú solito. O sea, le estás diciendo al diablo, sí, amo tu ley, lo que tú me digas yo lo hago. ¿Qué hago? Esto sí, dame 5. Qué tremendo, ¿no? No hay condenación, no hay condenación. Por eso dice, mira, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, la gente no puede decir, voy a matar, al cabo, ¿qué tiene? Al cabo, ya yo estoy bajo otro sistema, ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte, ¿qué tiene? Me arrepiento y ya soy perdonado, que sí sucede, mi hermano, la gente que mata y después conoce a Cristo y se arrepiente y es perdonado. Y la gente que anda en la ley del diablo dice, no es justo, eso no es justo, que pague. Yo me he topado con gente porque gente me ha dicho, ¿a poco si un asesino serial y todo al final se arrepiente, Dios lo perdona? Sí, porque esa es la justicia de Dios. Se arrepintió, hay misericordia para él. Dice, eso no me parece justo, me dijo una persona. No me parece justo a ti. Pero es un Dios de misericordia. El que se arrepiente encuentra perdón. Qué impresionante, así es la justicia divina.
Por eso dice aquí, mira, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. O sea, no te vas a poner la soga al cuello tú solo. Tremendo. Sería como decirle al diablo, sí, te obedezco, me hago esclavo tuyo, porque así dice la palabra, que tú te haces esclavo de aquel a quien obedeces. Tenemos que obedecer completamente a nuestro Dios porque somos doulos voluntarios, esclavos voluntarios de Dios. Amén. Entonces, vámonos a Romanos 6:15, dice, ¿qué pues? Bueno, ya lo leí. Nosotros, por ejemplo, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo era ese maná, era esa semilla. Por eso dice la Escritura que esa semilla, el reino de Dios es como cuando un hombre siembra semilla, ¿en dónde? En la tierra. Amén. ¿A qué voy con esto? Vamos al Salmo 85:11, que ya no lo sabemos de memoria. Hay una de las enseñanzas de uno de los invitados de nuestro apóstol que dio en el cuarentónomo, no recuerdo su nombre, pero me cayó como bálsamo así, una revelación que nos dio. Claro, él no sabe toda la revelación que nos ha dado nuestro apóstol, pero tú y yo somos esa, dentro de ti está esa semilla. ¿Cuántos saben que dentro de ti está esa semilla? Los que han nacido de nuevo son una nueva creación, una nueva criatura, y somos semilla también, porque dice la Escritura que el Espíritu de Jesús era una semilla que descendió a las profundidades del mar, fue sembrado en tierra. Ese es el sistema del cielo, mi hermano, sembrar semilla en tierra. ¿Qué salió de ahí? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que era esa semilla que fue sembrada en el corazón de la tierra, ¿qué salió? Salió glorificado. Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, salió glorificado y después entró a ese cuerpo donde estaba en la tumba de José de Arimatea, ese cuerpo todo golpeado, todo mayugado, vamos a decirle así. Entró el Espíritu de Jesús ahí, esa semilla entró en el espíritu en la carne de Cristo, y la glorificó. Tú ya tienes esa semilla dentro y pronto se va a manifestar en tu cuerpo. Te vas a glorificar. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios es poner semilla en tierra. Este cuerpo es de tierra. Esta semilla ha sido sembrada en esta tierra. Y hay una semillita en cada tierra que yo estoy viendo. Hay una semilla ahí que pronto va a brotar, porque así es el sistema de Dios, así es el sistema divino. Dios ha plantado una semilla en este terreno, en este terreno, en este terreno. En este terreno hay una semilla que está por brotar y pronto nos vamos a glorificar. Por eso tenemos que ser fieles a la ley de la libertad. No te hagas esclavo, mi hermano. No permitas que ningún pensamiento del diablo te haga obedecerle, porque sería otra vez volvernos esclavos y no alcanzar la meta que tenemos tú y yo, que es glorificarnos y salir de este planeta Tierra. El diablo está con todo, mi hermano, engañando a la mente. Por eso muchos se han salido, porque no han entendido estas cosas profundas. Por eso dice que si nosotros estamos en la ley perfecta o en la ley real, amamos a nuestro prójimo. Tenemos que mantenernos así, atentamente, mirando la ley real, la ley de verdad. Amén. Y no permitas que ningún pensamiento del diablo te haga caer como esclavo. Yo declaro libertad, mi hermano, para ti. Te declaro completamente libre en el nombre poderoso de Jesús. Toda atadura en este momento la quito de tu cuerpo, la quito de tu cuerpo espiritual en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda cárcel en el nombre de Jesús, toda cárcel del alma y del espíritu en el nombre de Jesús, yo las echo fuera en el nombre de Jesús. Toda aquella atadura que el diablo haya puesto en tu mente carnal, en este instante yo la desato completamente. Te declaro completamente libre
para obedecer la ley del reino de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora, ¿para qué nosotros? Yo pensé que ya había terminado, pastora. ¿Para qué Dios te quiere libre? ¿Sabías que Dios te quiere libre para prosperarte? Dios te quiere libre para sanarte. Amén. Para llenarte de todo su gozo, su alegría. Para eso Dios te quiere libre. Por eso fuimos llamados a libertad. A ya no estar en ese yugo de esclavitud. Ya no estar sujetos al maligno. Por eso Dios nos quiere libres. Si alguien no ha prosperado en alguna área, yo te invito a que seas libre. En cualquier área de tu vida, de tu alma, siéntete libre para que Dios empiece a sanar, empiece a prosperar. Amén. Mira Isaías 61:1, ya casi nos vamos. Isaías 61:1, mira. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esta palabra es para nuestro apóstol. Amén. Porque él fue ungido para darnos libertad. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, mira, para sanar los corazones, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En la ley del diablo, mi hermano, lo voy a poner así, en la ley de la serpiente, no había apertura de la cárcel. Por eso dice que nunca les abrió la cárcel. No había misericordia, no había nada de eso. Dios viene a introducirnos a su ley, donde encontramos nosotros misericordia, sanidad para nuestro corazón. Hay corazones heridos. Dios quiere sanar tu corazón. Tenemos que dejarnos sanar nuestro corazón. Dice ahí, publicar libertad, mira, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Declaramos que la puerta de la cárcel se abre, mi hermano, tanto espirituales como físicas, se abren en el nombre de Jesús para ser libres completamente. Vámonos a Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow. Dios ya nos perdonó, ya nos liberó de esa ley del pecado y de la muerte, ya no estamos sujetos, mi hermano. Dios nos ha hecho libres completamente. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios quiere liberarnos para prosperarnos. Vámonos a Juan 8:36. Ya casi, mi hermano, ya estamos en los últimos versículos. Amén. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos ha hecho libres, mi hermano. Nos ha liberado de esa ley y nos ha trasladado al reino de su amado Padre. Amén. No hay otro medio para llegar. Estamos tan agradecidos con nuestro Dios. Vámonos a Juan 8, del 1 al 2. Dice Juan 8, del 1 al 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos.
Siguiente. No, no era. Se me hace que es Primera de Juan 8, del 1 al 2. No llega hasta tanto, ¿eh? Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Habla de la libertad. Juan 8:36 es el que. Vámonos por último a Primera de Corintios. ¿Mande? 8:36. Primera de Corintios 15:58. Es 32. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso te digo, nadie puede ser libre, mi hermano, si no conoce la verdad. Esto es algo impresionante. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Por eso cuando tú vas y hablas de la verdad a los hermanos, los estás haciendo libres. Por eso te conviertes en un libertador. Amén. Por eso hay libertadores. Nos están hablando de la verdad para hacernos libres. Vámonos por último a ese pasaje que vimos de 1 Corintios 15:58 y aquí cerramos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Yo declaro esta semilla sembrada en excelente terreno en el nombre de Jesús. Declaro libertad absoluta para cada uno de mis hermanos en todas las áreas de su vida en el nombre de Jesús. Y declaro que viene prosperidad abundante, sanidad abundante, y declaro que sus corazones son sanados completamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo me despido del Facebook. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera.